Cordial saludo. Somos el grupo 234 de el curso Acción Psicosocial del Trabajo y hoy vamos a presentar la construcción de un plan psicosocial enfocado en lectura crítica y algunas lluvias de ideas para poder implementar o construir más bien un plan de acción psicosocial. Estamos Alejandra Gómez López, Gina Saray Quintero Soto, Jennifer Lizeth García Ríos y Linda Gisela Ardila Santa María. Bueno, muy buenas noches, compañeras. Para continuar con los hallazgos, inicialmente del diagnóstico organizacional realizado en la fase pasada para la empresa Proinventario SAS, encontramos que son bastante las fortalezas que tienen ellos. Según el diagnóstico que nos arroja el SMPO 40, se evidencia un puntaje alto, en este caso de 733 sobre 800, lo que nos menciona, lo que nos confirma más bien que se está presentando regulación emocional, que hay resiliencia, capacidad de afrontamiento, compromiso laboral, buen clima organizacional, alta motivación y satisfacción laboral, proactividad, autoeficacia. Respecto al QBLG, el cuestionario de bienestar laboral general, ese fue el que obtuvo un puntaje que resaltó un poco más y nos sirve para la construcción de este plan de acción. Allí se determinó un puntaje en nivel medio, resaltando emociones positivas, relaciones laborales adecuadas y expectativas altas. Sin embargo, se evidencia oportunidad de mejora respecto a los efectos colaterales, precisamente estos en nivel medio. Allí se detecta que el 25% de los trabajadores se encuentran en un nivel alto de la afectación por los riesgos colaterales, el 50% de ellos en nivel medio y únicamente el 25% en nivel bajo. Eso quiere decir que el 75% de los trabajadores están viéndose afectados de alguna manera por estos efectos colaterales que incluyen la somatización con síntomas físicos asociados al estrés laboral, el desgaste laboral asociado a la posible, que podría generar una posible afectación a futuro en los trabajadores y la alienación media, que en este caso se resalta una desviación estándar alta, lo que a pesar de que para algunos empleados puede estar ya afectándolos, no es algo general, así que aún se resalta compromiso y pertenencia con la organización. Pasaremos entonces ahora con las lecturas, precisamente para abordar un poco el plan de acción y que nos podrían aportar en la construcción del mismo. Gracias, compañera. Voy a iniciar entonces con la lectura elegida que fue Gestión de riesgos laborales en el teletrabajo móvil. Y como resumen para este artículo publicado por Guarín, por Uribe y Montaña en 2021, este artículo pues consiste en justo evaluar la gestión de riesgos laborales en el teletrabajo móvil. Analiza los desafíos que pues, se presentan en el teletrabajo móvil para la implementación del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Los autores aquí señalan que como una especie de desafío, al no existir un lugar fijo para teletrabajar, se dificulta identificar los riesgos, los peligros y establecer, por supuesto, medidas de prevención adecuadas. Compañera, por favor, ¿lo pasas? Gracias. La metodología empleada para esta investigación es de tipo cualitativo. Se basa en el uso de herramientas tecnológicas junto con la aplicación de la herramienta NALE. Esta aplicación fue creada por dos estudiantes, la estudiante Nancy Rodríguez y Alexandra Rodríguez, y de ahí viene su nombre, NALE. Está compuesto por la integración de sus dos nombres. Esta investigación es de tipo cualitativo descriptivo y lo que hace es buscar conocer justo los factores de riesgo a los que están expuestos los teletrabajadores. Como resultados, encontramos, como les decía anteriormente, que se presenta un desafío importante, ya que el teletrabajo dificulta el control de las condiciones laborales de parte del empleador y, por supuesto, la prevención de los riesgos, por lo que se requiere un compromiso mutuo a la hora de abordar este tipo de acciones, un compromiso en conjunto o articulado empresa-trabajador. Aquí la idea es implementar acciones preventivas, acciones correctivas y especialmente resalta el artículo que hay unos vacíos normativos muy grandes que existen bajo esta modalidad laboral, puesto que se relaciona con los peligros y riesgos que están establecidos en el decreto 1072 de 2015 y como mencionaba anteriormente, es de muy difícil control de parte del empleador, puesto que el teletrabajador generalmente trabaja desde cualquier lugar, especialmente pues desde su casa. Aquí este artículo hace referencia a lo que es el trabajo de manera suplementaria, que lo que hace es mencionar que las personas que trabajan de manera suplementaria 2 o 3 días de la semana están trabajando en su casa, digamos que bajo una modalidad híbrido, 2 a 3 días en casa y el resto de días en la oficina. Esta problemática se investigó a través de teletrabajadores del sector privado y del sector público, y lo que intenta es tomar medidas para reconocer la problemática asociada y buscar pues cómo darle seguridad a los teletrabajadores. Lo que intenta es concientizar a la población de la imperiosa necesidad que existe de tomar medidas preventivas para mitigar factores de riesgo en los espacios laborales de teletrabajo. Ahora, ¿qué relación hay entre los hallazgos del artículo en mención y el diagnóstico de la fase anterior? De acuerdo a lo que nosotras pues estuvimos ya dialogando previamente y de acuerdo a los resultados de la fase anterior, los miembros de la empresa Proinventarios SAS se identificaron, digamos, entre ellos factores de riesgo moderados que están asociados a factores psicosociales, asociados a la carga laboral, al desgaste, a la somatización, y estos pues a su vez están relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
puesto que este sistema busca la prevención de enfermedades laborales y propone, o la propuesta, digamos que su finalidad es intervenir oportunamente para justo prevenir los riesgos físicos y psicosociales que hemos identificado en todo este proceso, que pese a que estos miembros de la empresa Proinventario SAS arrojaron un diagnóstico que muestra condiciones en su mayoría favorables, también sugieren promover acciones preventivas para evitar los riesgos que se presentan o que están presentando actualmente para prevenir y evitar que lleguen a afectar la salud y el rendimiento de los trabajadores. Vale, entonces la lectura número 2 es acerca de la gestión de talento humano como factor determinante en el desempeño laboral de la empresa Comexa S.A. del 2025. Vemos que es un estudio más reciente y el autor es Luis Adrián Segura Vera y César Andrés Guerrero Pelastegui. Ellos son de Ecuador y esta es una empresa dedicada a la comercialización de calzado y ropa en Ecuador. El resumen es que el estudio analiza cómo la gestión de talento humano influye en el desempeño laboral de los trabajadores de esta empresa. Siguiente. Entonces, en este estudio la metodología fue tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional y tuvo unas preguntas de escala Likert. Este instrumento contiene 24 preguntas y tenemos dos variables que están interviniendo, es la gestión de talento humano y el desempeño laboral. Así que la muestra que se toma, hay 150 empleados, pero se toma una muestra de 100 empleados de diferentes ciudades de Ecuador. Nuestros resultados nos arrojan que la mayoría de trabajadores considera positiva la gestión del talento humano en la empresa. Entonces, mayormente hay buena gestión. También se evidencia satisfacción con el trabajo en equipo y con el ambiente laboral. Se trata mucho de que cuanto mejor relacionamiento hay entre ellos, como que más pertenencia tienen en la empresa. Y también encuentran que hay una relación significativa entre la gestión del talento humano y el desempeño laboral. Indica que una mejor gestión mejora la productividad y el compromiso de los trabajadores. Ahora, ¿qué problema intenta resolver este artículo? Los autores consideran que una administración inadecuada del personal puede realmente afectar la productividad, el compromiso, el sentido de pertenencia, la motivación, generando dificultades en este ambiente laboral y afectando el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Realmente, si no hay una buena gestión del talento humano, que es aquella que se encarga como de mantener todas estas cosas en orden, realmente no va a haber un buen funcionamiento en el trabajo y no va a haber un buen cumplimiento de los objetivos que la empresa, específicamente esta empresa, tiene. Entonces, ahora, ¿qué relación hay entre estos hallazgos de este estudio con los diagnósticos que hicimos en la fase anterior, que ya posteriormente se explicó cuáles fueron los hallazgos? Y es que ambos evidencian la importancia de una gestión de talento humano en el bienestar y en el desempeño de los trabajadores dentro de la empresa. Entonces, vemos que estos dos artículos, estos dos estudios, identifican factores como el reconocimiento laboral, la motivación, el clima organizacional, el trabajo en equipo, influyen de manera positiva el compromiso y la productividad de los colaboradores. En general, vimos también en la fase anterior que esta empresa la fase anterior tiene muy buen ambiente laboral y está, digamos que en un rango bueno, aún con sus complicaciones de agotamiento y cansancio, pero consideran que la mayor, ¿cómo le digo? La mayor fortaleza es justamente estas áreas, ¿no? Del clima laboral, de la motivación y todo ello. Bueno, seguimos con la siguiente lectura. La lectura seleccionada es la de Panorama General de la Salud Mental Positiva en Empresas en Colombia. Este es un estudio que se realizó mediante muchas lecturas y bastantes análisis. Este análisis lo realizaron Carlos Andrés Trejos y Juan Diego Betancourt en el 2024 acá en Colombia. El resumen de esta lectura es que analiza la situación de la salud mental en Colombia, basándose principalmente pues, en su contexto laboral y resaltando que actualmente es muy relevante lo de la salud pública. Comparten diversos estudios y estadísticas donde dan ejemplo de las afectaciones en el sistema endocrino, gastrointestinal, sistema cardiovascular y musculoesquelético, que esto tiene consecuencias en los desórdenes del sueño, afectaciones de salud mental en el trabajo, representadas también en depresión, en ansiedad y en alteraciones. Se evidenció que los trastornos mentales afectan el desempeño en el trabajo, en la vida personal y obviamente social. Es por eso que la salud mental y la salud mental en el trabajo, que lo trabajó la OMS y la SMT, buscando alcanzar en el desempeño laboral, protegiendo el bienestar, pues obviamente, de sus trabajadores y la calidad de vida en general.
Los autores también proponen un enfoque de salud mental positiva, el cual no se limita en la ausencia de enfermedad, sino que por el contrario busca es como fortalecer esas habilidades y capacidades de bienestar integral de las personas dentro de las organizaciones. Este estudio tiene una metodología de enfoque cualitativo, se basa en la revisión sistémica de la lectura, lo que permite comprender un poco más de manera clara el concepto y su aplicación. Los resultados de esta investigación es que la salud mental en Colombia realmente es un problema bastante relevante y existen empresas las cuales aún no manejan un enfoque reactivo donde se encargan de problemáticas que ya existen. Y en esos casos más preocupantes que vemos en el día a día es que los trabajadores están excluidos del sistema de protección de salud o social, que hay veces también trabajan sin un seguro social, sin nada. Y pues obviamente esto, menos lo de la salud mental. Lo que es posible con ellos es que la salud mental positiva se plantea como una estrategia clave para promover el bienestar integral, implementando programas organizacionales estructurados y enfocados en estas prevenciones y en esta promoción. Siguiente compañera, por favor. Bueno, la problemática central, como ya lo nombramos, es la baja atención y el manejo sobre la salud mental en las empresas colombianas. Se evidencia la falta de programas estructurados que promuevan ese bienestar psicológico en las empresas. Aunque la salud mental en la actualidad tiene un impacto positivo e importante en nuestros años actuales, se ha visto como una herramienta, más no todas las empresas la han considerado como algo importante para ellas, ¿no? Entonces es importante resaltar esto. ¿Qué relación tiene este estudio, esta investigación con nuestra empresa Proinventario SAS, que es nuestro diagnóstico anterior? Entonces, es importante resaltar que esta empresa, como ya lo mencionamos, tiene muchas cosas positivas, muchos resultados buenos. La estabilidad emocional, se puede decir que los trabajadores está bien, pero se identificaron pues factores de riesgo moderados, donde se resalta el estrés, la carga laboral y en ocasiones afectaciones físicas también de ellos. Estas situaciones se han manifestado en ciertos momentos dentro de las dinámicas de la empresa. Es acá donde se evidencia la necesidad de la intervención. Entonces, la implementación de estas estrategias de salud mental positivas me parece fundamental, ya que pueden prevenir el agravamiento, o sea, que se vaya más allá de lo que ya está. Y se pueden prevenir estas problemáticas realmente porque pues no están tan altas. Así se contribuiría no solo a mejorar la calidad de vida laboral, sino que también su fortalecimiento en el clima organizacional y pues una productividad de la empresa al 100%. Bueno, compañeras, respecto a la última lectura, que corresponde a la Guía de Promoción y Prevención de Salud enfocada en los riesgos psicosociales laborales, en este caso la autora es Orozco, en 2024 se realizó. Esto fue una investigación que se realizó con método mixto, incluyendo a 5 trabajadores del área de salud. Dentro de ellos se incluyó un psicólogo, un médico, un auxiliar de enfermería, un coordinador de salud y un bacteriólogo. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, cuestionarios y observación no participante. Dentro de esto, la autora del texto buscaba en primer lugar detectar factores de riesgo que se presentan en el área de la salud. Segundo, cuáles son las consecuencias presentes y a futuro que podrían traer estos factores de riesgo. Y tercero, diseñar una estrategia de promoción y prevención frente a esos factores de riesgo encontrados. Dentro de los factores de riesgo que se encontraron, se determinó que había 50% de insatisfacción con el liderazgo y las relaciones sociales y 97% de insatisfacción con el reconocimiento y la motivación. Aquí la mayoría de los participantes mencionaban que no se sienten apoyados por sus líderes, por sus jefes, que no se reconoce su trabajo, que muchas veces sienten bastante carga laboral también, pero que mejorar el apoyo y el reconocimiento es algo que les ayudaría a mejorar mucho sus condiciones y su bienestar laboral. También dentro de los factores de riesgo se encontró que el 80% de los empleados reportan poco control sobre su labor. Esto ya un poco más relacionado directamente con el funcionamiento del sistema general de salud, con los tiempos que pueden dedicarle a los empleados, con la alta carga laboral o con los turnos que muchas veces pues, son bastantes horas y pueden generarles también un poco de cansancio. Y aún así, a pesar de la extensión del turno, no logran cubrir todas las obligaciones que deberían. Esto también pues, se traduce ya directamente en unos resultados un poco más cualitativos, que en este caso corresponden a la alta carga laboral, el trabajo nocturno, la tensión laboral debido a las decisiones que deben tomar en el área de salud, que suelen ser bastante importantes, el alto nivel de contacto con el sufrimiento y la poca posibilidad de la desconexión laboral. Esto porque algunos de los empleados relatan precisamente que debido a la alta carga laboral y a no lograr cumplir con todas sus obligaciones dentro de la jornada, deben llevar trabajo a casa para completar. Ahora, respecto a las consecuencias que encontró la autora de este texto a corto, mediano y largo plazo, no se hace mucha mención a que los trabajadores las estén sufriendo en este momento, pero sí se hace el estudio con diversos autores, determinando cuáles son las consecuencias que podrían sufrir estos empleados con base a los factores de riesgo que sí se confirmaron que se presentan. Dentro de ellos se incluyen unos psicológicos, unos físicos y otros sociales, que también de hecho se mencionaban en la lectura previa, la que realizó Jennifer. Entonces, dentro de los psicológicos se evidencia estrés, síndrome de burnout, agotamiento, depresión y trastornos de adaptación. Algunos de estos los evidenciamos precisamente en el diagnóstico de la empresa Proinventarios, que pueden estar relacionados en este caso con el estrés, con el agotamiento. Dentro de las consecuencias físicas que pueden generar estos factores de riesgo se encuentran cáncer, cardiopatías, trastornos digestivos, tensión arterial, cefaleas, trastornos musculoesqueléticos, isquemias, hemorragias cerebrales, entre otras.
Esta también ya un poco relacionada con esas consecuencias que estén sufriendo los empleados de la empresa Proinventarios, que incluyen en este caso, por ejemplo, cefaleas, trastornos musculoesqueléticos, que por el momento no ha avanzado mucho, pero precisamente se podría prevenir algo adicional. Y respecto a los sociales, encontramos que hay poca desconexión laboral, ya mencionada previamente, poco tiempo libre, debido precisamente a lo mismo, a la alta carga laboral y baja posibilidad de relaciones familiares y sociales, que eso también pues entra a afectar dentro de factores psicosociales más adelante. Ahora, respecto a la guía precisamente, que era uno de los objetivos de este texto, se creó una guía audiovisual para los empleados como estrategia de promoción y prevención. Allí se explicaba inicialmente los factores de riesgo psicosocial y el acoso laboral, determinando cuáles son, cuáles condiciones lo generan y cómo los empleados podían prevenirlo sin afectar directamente su labor, sin tener que cambiar, por ejemplo, las condiciones que están fuera de su control. Se incluyó dentro de esto la identificación del estrés laboral, cuáles son las consecuencias físicas y se les dieron consejos para reducir. Por ejemplo, priorizar actividades, obligaciones, ejercitarse, meditar, tener estímulos positivos, por ejemplo, escuchar música mientras generan sus labores, autocompasión relacionado a no sobreexigirse, a permitirse, por ejemplo, también descansar, realizar pausas activas, socializar un poco más y expresar sus emociones. Dentro de esa guía audiovisual precisamente se incluyó lo que aquí dejé en la imagen, que fue como una guía pequeñita que les hicieron con tips, entonces mencionando qué es el estrés laboral y cuáles eran los consejos para poder evitarlo, para reducirlo. También se incluyó allí cómo pueden detectarlo, por ejemplo, la ira, la tristeza, la ansiedad, la baja autoestima, la mente en blanco y los cambios físicos también. Entonces fue algo que ayudó bastante a los empleados para poder determinar y reconocerlo antes de que generara consecuencias físicas. Y precisamente se les mencionó cuáles son esas consecuencias físicas, que están un poco más resumidas de lo que les mencionaba hace un momento, pero relacionadas con la digestión, con la piel, con el peso, con la memoria, con el corazón. Entonces, básicamente fue esto lo que nos aportó la lectura. Ahora, respecto al plan de acción, no sé cuáles ideas se les ocurren a ustedes. Bueno, compañera, yo creo que estamos abordando una empresa, primero, que tiene muchas ventajas y también, por supuesto, algunas desventajas por ser un grupo pequeño. Estamos hablando de un grupo de 4 personas, donde precisamente por su naturaleza de ser un grupo pequeño y de también entender que son, aparte de que son muy pocos, se llevan muy bien entre ellos. Entonces, creería yo, digamos, como algo que deberíamos incentivar en este equipo de Proinventarios SAS, es que empiecen a tener pausas activas. Este grupo, si bien, de acuerdo a lo que conversamos, los 2 gerentes mantienen mucho por fuera, pero también hay momentos donde se reúnen todos en la oficina. Entonces, yo, digamos que propondría hacer como un plan de pausas activas donde se haga responsable uno del equipo de manera semanal de ejecutar estas pausas activas. Aquí lo que pues, pretendería, digamos, es primero buscar del equipo un líder. En este momento, pues seguramente ya hay alguno entre ellos identificado como figura líder, pero también promover la participación y el empoderamiento para que todos se den cuenta que todos pueden participar desde ese rol. Y la idea es fomentar la integración grupal. La idea es también fomentar el compromiso del grupo y crear como una cultura de autocuidado. Entonces yo diría que fomentar estas pausas activas de manera semanal, donde haya una persona liderando, que se haga, porque lo voy a decir como desde la experiencia, yo he tenido trabajos donde uno sabe y es consciente que las pausas activas son necesarias y el bienestar que da al equipo, a la jornada laboral, pero realmente a veces uno no las hace. Entonces, como que si no hay nadie que esté encargado, delegado, como que todos en su cuento y saliendo de sus pendientes, pero al haber un delegado, decirle como un ejemplo, bueno, Linda, ¿cómo les fue esta semana con Linda? ¿Qué actividades propuso Linda? Como que para que de alguna manera Linda, si está como responsable en esa semana, sienta también como esa carga de responderle a sus compañeros con estas actividades. No sé ustedes qué piensan o de pronto que algo Estoy de acuerdo. Sí, me parece totalmente de acuerdo, pero también ahí ya cuando decías sobre los líderes y pues poner a alguien, a mí me parece muy importante esas cargas que se le dan a los trabajadores. Entonces también están muy bien lo de las pausas activas, pero también me parece muy importante agregar las capacitaciones a líderes y jefes, porque ellos también necesitan educarse. Entonces no es solo como tú eres el líder, tú eres, porque entonces esto es para fomentar un liderazgo empático, que ellos no se sientan tampoco con esa carga laboral que ya como lo vivenciamos en uno de los jefes de la empresa Proinventarios, que sentía esa carga laboral porque era el líder y era el gerente. Entonces, ¿me entiendes? Darle otra carga más. Entonces, fomentar ese liderazgo empático, pero que también como líderes no se vean afectados por la presión del cargo o la carga laboral, ¿me entienden? Entonces, que se sientan también que ellos tienen un apoyo en conjunto y que obtener un mejor clima laboral para que cada uno no se sienta, esta es mi responsabilidad, ¿me entienden? Entonces, muy bien lo de las pausas, pero también como una capacitación para estos líderes y estos gerentes que también tienen ese estrés laboral y esa carga emocional que cargan, pues por su cargo, claramente, vaya la redundancia, y pues que sea un ambiente un poco más tranquilo, más llevadero, que no se sienta pues ese peso. Sí, estoy de acuerdo con
con las dos cosas, ¿no? Pausas activas y psicoeducación en el manejo del estrés. Creo que en esa parte, algo muy bueno que me gustaría notar es como crear ese espacio de conocer inteligencia emocional, ¿no? Cómo manejar las emociones, cómo manejar el estrés, porque claro, la persona que va a trabajar tiene muchas cosas detrás o delante que van a pasar o que ya pasaron, y es importante que puedan aprender a gestionar las emociones, no solamente hablando del estrés, sino de otras emociones que se pueden presentar. Y sería muy bueno crear esos espacios de escucha, donde se pueda reducir como esa carga emocional, que a veces no siempre uno llega con una carga emocional fuerte, pero hay momentos donde sí pasa y eso afecta la productividad y afecta como tal a la persona. Entonces creo que dentro de la psicoeducación sería muy bueno implementar esto de inteligencia emocional y también esos espacios de escucha una vez a la semana, o bueno, lo que es las actividades que también la compañera Alejandra como que estaba proponiendo. Bueno, compañera, sí, de acuerdo. Creo que aportaría mucho que los colaboradores sepan reconocer esas emociones, por ejemplo, el estrés laboral, que haría parte de la inteligencia emocional, también sepan cómo manejarlo. Dentro de cómo manejarlo podría incluirse precisamente las pausas activas para reducir el desgaste, el estrés. También creo que sería importante dentro de esa misma psicoeducación incluir información, como nos mencionaba de hecho, o como un ejemplo de la lectura pasada, en la que se le mencionó a los empleados qué era lo que podía generar esto en su cuerpo, en su familia, en su contexto social. Entonces, quizá mostrarles videos muy cortos en los que se muestre a qué te lleva el estrés, que estuviste estresado una semana, 2 semanas y luego de unos meses tienes burnout, estás enfermo, pero no logras detectarlo. Entonces, como una reflexión para con los colaboradores, para que aprendan a reconocer esto y determinar qué es importante reconocerlo y hacer algo para evitar que siga avanzando y que les genere pues afectaciones físicas, psicológicas, sociales a futuro. Esto podría llevarse por medio de evaluaciones periódicas de estos riesgos psicosociales de pronto, o será muy complejo, o sea, como hacerles unas evaluaciones periódicamente para que exactamente no ocurra el agravamiento o se Sí, detecten yo estas creo que experiencias. se podría manejar, yo creo que se podría manejar, digamos, una especie de seguimiento de esta acción psicosocial. Y aquí importante dentro de todo es también, como bien lo dice Linda, ayudarles y guiarlos para que ellos reconozcan y sobre todo no normalicen, porque pese a muchas cosas que a veces nosotros sabemos y que reconocemos y que identificamos, entonces empezamos a normalizar, es que yo sufro de gastritis, un ejemplo, pero no sabemos qué nos está, o sea, primero qué nos llevó a y qué nos está afectando esa condición que terminamos normalizando, es que yo sufro de migrañas, yo sufro de... Entonces yo creo que sí, hay mucho por hacer pues con este equipo y como lo decíamos todas dentro de la relación, de la lectura que cada una de nosotras eligió versus la empresa que estamos abordando, es una empresa que tiene un equipo maravilloso, es un equipo pequeño, que hay muy buenas, digamos, condiciones laborales para ellos y están como muy motivados también y se llevan muy bien en términos de relaciones. Entonces creo yo que podríamos hacer mucho desde el punto preventivo y también, digamos, paliativo para las cosas que ya se vienen presentando. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Efectivamente, creo que entonces nuestro plan de acción podría estar basado básicamente en la psicoeducación y tomando en cuenta sobre todo el alcance que podemos tener, pues que no es muy grande y es solo una actividad basada en la psicoeducación para la prevención, la promoción, darles herramientas ya para que a futuro ellos puedan manejar un poco mejor estas situaciones. Así es. Completamente de acuerdo, compañeras. Creo que sí, es una muy buena estrategia. Bueno, tenemos que hacer entonces, compañeras, muchísimas gracias a todas por este espacio. Gracias a ustedes Gracias, por todo. compañeras. Gracias. Dios los bendiga.